Bueno, chicos, buenas tardes. Vamos aquí con lo último que vamos a ver ya este curso, ¿vale? Que es lo que nos queda de problemas del tema 5, de los mecanismos. ¿Os acordáis que en el último trabajo que os mandé vimos las poleas y los engranajes que hacían transmisión circular del movimiento, ¿vale? Pues hoy vamos a ver lo que nos queda de ese tipo de transmisión circular, que es dos sistemas, uno con poleas y otro con engranajes, un poco más complejos, pero que hacen lo mismo. Lo que pasa es que estos sistemas pueden tener más potencia, pueden arrastrar mayor carga, ¿vale? Estos son mucho más reales, los otros son más didácticos y estos serían ya sistemas un poco más asemejados a la realidad, ¿vale? Vamos a empezar con el tren de poleas. El tren de poleas se compone de dos grupos de poleas con correas normales. Por ejemplo, la rueda 1 y la rueda 2, si os dais cuenta, es unas poleas con correa normales y corrientes como las que vimos la otra vez. Y luego la rueda 3 y la rueda 4, otro sistema exactamente igual. Lo que se hace es montar en el mismo eje la rueda 2, que es el final del primer grupo, y la rueda 3, que es el inicio del segundo grupo, en el mismo eje. Y así lo que entre aquí se va a transmitir hasta aquí. Es una forma de transmitir hacia más espacio, hacia más longitud y con un poco más de potencia, ¿vale? Aquí vamos a tener lo mismo que teníamos en las poleas con correa. Vamos a tener las velocidades de giro de cada una de las ruedas. Aquí estaría N1, N2, N3 y N4. Y luego vamos a tener los diámetros de las 4 ruedas. Los diámetros tienen que estar en las mismas unidades y las velocidades de giro tienen que estar en revoluciones por minuto, en RPM. En los ejercicios que vamos a hacer de este tipo, que solo vais a hacer uno, los diámetros te los da siempre, ¿vale? Los diámetros siempre te los da como dato. O sea que no va a haber que calcular nunca ningún diámetro. Lo único que habrá que hacer es, si están en diferentes unidades, ponerlos todos en las mismas unidades, ¿vale? Pues si uno está en centímetros y otro en milímetros, los tenéis que poner en las mismas unidades. Pero nunca va a haber que calcular diámetros. Y lo que nos va a dar va a ser la velocidad de entrada, la N1, o la N4, la velocidad de salida. Y nos va a pedir la otra, ¿vale? Luego nos va a pedir también la velocidad de la rueda 2 y la de la rueda 3. Si os fijáis en el mismo dibujo, o sea, en el dibujo, simplemente con fijarse en el dibujo, como la rueda 2 y la rueda 3 están montadas sobre el mismo eje, por narices, tienen que girar a la misma velocidad, porque aquí lo que gira es el eje. Entonces, si yo pongo la rueda 2 y la rueda 3 en el mismo eje, aquí lo que voy a tener va a ser la velocidad del eje. Luego aquí la velocidad de la rueda 2, N2, y la de la rueda 3, N3, N2 y N3 van a ser iguales, como os he puesto aquí, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver cómo se resuelven estos problemas. Aquí tenemos una fórmula gigante. Es la más complicada, pero tampoco tiene tanto, ¿vale? Siempre va a ser velocidad de la última rueda. Esto no os he dicho, pero aquí este tren de poleas tiene 4 poleas, pero puede tener 6, 8, 10, 12, 14, siempre número par, porque tienen que ir en parejas de 2, pero puede tener las que queramos, ¿vale? Normalmente los problemas van a tener o 4 o 6, no más, porque sabiendo hacer el de 4 o 6, sabemos hacer el que nos pongan. Entonces, la fórmula, volvemos a la fórmula. Velocidad de salida, última velocidad, entre primera. O sea que abajo siempre va a haber N1. 6, 4 poleas, arriba N4. 6, 6, N6. 8, N8. Y así sucesivamente, ¿vale? Y todo esto va a ser igual a la multiplicación de los diámetros. Los impares arriba y los pares abajo, ¿vale? Esto es mirar la fórmula, ponerla y sustituir. Si hubiese 6 poleas, aquí habría que añadir de 5 y aquí habría que añadir de 6, ¿vale? Pero la fórmula sería igual. Esto sería N6 entre N1, que añadiríamos de 5 y aquí de 6.
pero se queda igual. Entonces, una vez que calculemos primero una de estas dos velocidades que me pida, me va a pedir seguramente también la velocidad la relación de transmisión, que era la I, que era aquello que no tenía unidades y siempre era velocidad final entre velocidad inicial. Luego, una vez calculadas las dos, o sea, una vez que tenga las dos, lo hago. Y luego, para calcular las velocidades de las ruedas que se quedan en medio, lo que hay que hacer es deshacer los paquetes que hemos juntado. O sea, deshacer el paquete 1, 2 por un lado, 3, 4 por otro lado. Y se me queda unas poleas con correa normales, que os lo he puesto aquí. Como en este caso la velocidad de la rueda 2 y la de la rueda 3 es la misma, aquí yo puedo usar el paquete 1, 2 o el paquete 3, 4, me da igual. Yo aquí he usado el 1, 2, que es unas poleas con correa normales y corrientes donde su fórmula es esta. Los diámetros ya los tengo, voy a tener esta velocidad porque la he calculado o me la van a dar y voy a tener que calcular N2. Una vez calculada N2, como es igual que N3, pues ya tengo todo. ¿Vale? Ahora, luego en el siguiente vídeo os explicaré un poco cómo se hacen para que lo tengáis. No lo voy a hacer porque solo hay un ejercicio, pero os lo explicaré, ¿vale? Pues, sabiendo esto, pasamos al tren de engranajes, que es exactamente lo mismo, pero en vez de tener poleas, tenemos engranajes. Luego, lo único que cambia aquí de todo lo que os he explicado es que en vez de tener aquí Ds, vamos a tener Zs, que son números de dientes. Pero lo demás es lo mismo. El paquete es 1, 2 y el otro es 3, 4. La relación de transmisión siempre es final entre inicial. La fórmula se hace exactamente igual y para hallar las intermedias cogemos cualquiera de los dos paquetes, el 1, 2 o el 3, 4, con su fórmula normal de engranajes normales y ya está, ¿vale? Estos son los dos. Vais a hacer un ejercicio de cada, pero son prácticamente iguales. Lo único que cambian, ya os digo, es las zetas por las Ds y punto. Porque todo lo demás se hace exactamente igual, ¿vale? Y ahora vamos a lo último que nos queda. Aquí vamos a hacer el ejercicio 11 y 12, que es la transformación del movimiento. También hay mecanismos que transforman el movimiento, no solo que lo transmiten, sino que lo transforman, ¿vale? En lineal a circular o de circular a lineal alternativo, que va de vaivén, como se diría, ¿vale? Entonces, aquí vamos a ver dos mecanismos, que son los dos únicos que nos quedan ya para terminar todo el curso. Uno es el piñón cremallera y otro es la manivela torno. Pues vamos a verlos. Piñón cremallera. Este es el dibujo del piñón cremallera. Que esto seguramente en algún sitio lo habéis visto o algo, supongo, no lo sé, pero bueno. Este es el dibujo del piñón cremallera. Esto se suele utilizar en las puertas de garaje, ¿vale? Y el sistema de los sacacorchos de los de toda la vida, esos de que parecían ahí como una mariposa, también es este sistema, ¿vale? A ver, ¿qué tenemos en el piñón cremallera? Pues tenemos un piñón, que es un engranaje. Un piñón no es otra cosa que un engranaje, acordaos de lo de la bici, ¿vale? Entonces, en el engranaje vamos a tener lo que en todos los engranajes. La velocidad de giro, que va a ser N, y el número de dientes, que va a ser Z, ¿vale? Y luego tenemos una cremallera. La cremallera es como un engranaje estirado, ¿vale? Entonces, es una cremallera donde el piñón se pone y gira alrededor de la cremallera. Al girar el piñón, ¿veis? Al girar el piñón en este sentido, la cremallera se desplazaría linealmente hacia esta parte. Si giras en el sentido contrario, se desplazaría hacia el otro lado. Por eso tenemos una transformación del movimiento, porque transformamos el giro en lineal, movimiento lineal, ¿vale? ¿Qué vamos a tener que conocer de la cremallera? Pues de la cremallera vamos a conocer el paso, que el paso es desde que empieza un diente hasta que empieza el siguiente, y esto es una distancia, una longitud. Y luego vamos a conocer su velocidad lineal, que lo vamos a llamar L de lineal, ¿vale? Que va a ser una velocidad, que puede ser tipo kilómetros hora, metros por segundo. Lo que pasa es que como estas cosas son tan chiquititas, aquí la velocidad, mirad, la velocidad lineal de la cremallera
siempre la vamos a dar en milímetros partido minuto. O sea, el espacio va a ser milímetros y el tiempo va a ser minutos. ¿Vale? Cuando os explique los problemas, os explicaré la mayor complicación que tienen este tipo de ejercicios, que es el cambiar estas unidades. Porque evidentemente el ejercicio va a dar la L en otras unidades y va a haber que cambiarlas. Porque lo demás es súper simple. Repito, la L es la velocidad lineal de la cremallera, que hay que tener claro que tiene que estar en estas unidades. La P es el paso de la cremallera, que siempre se tiene que medir en milímetros por esto, porque como la velocidad va a estar en milímetros, esto tiene que estar en milímetros. La Z, el número de dientes del piñón, que se mide en dientes. Y la N, la velocidad de giro del piñón, en RPM. Por eso esto tiene que estar en milímetros minuto, porque como el paso está en milímetros y la velocidad de giro está en revoluciones por minuto, por eso esto tiene que estar en milímetros minuto, para que nos coincida y nos case bien, ¿vale? La fórmula es súper simple. La L, la velocidad lineal, es igual a la multiplicación de todo lo demás. Y aquí, igual, me va a dar 3 letras y voy a tener que calcular la cuarta. Chimpún. La L, ya os aviso, todos los ejercicios siempre os van a dar la L. Va a haber que calcular una de estas 3. Y ya está. Así de simple es. Ya os digo que ahora cuando os explique cómo hacer los ejercicios, lo único que os explicaré de aquí va a ser el cambio de estas unidades, porque es la única complicación que tiene. ¿Vale? Pues vamos al último, que era la manivela torno. Que este sí que es súper fácil y una fórmula que ya os sabéis, ¿vale? Vamos a centrarnos primero en el dibujo. Esto es una manivela torno. Esto de aquí es un torno. Un torno no es otra cosa que un cilindro que gira, ¿vale? Y esto, pues una manivela. ¿Cómo funciona esto? Yo giro la manivela y la cuerdecita va enrollándose aquí y esto sube. Luego tenemos una transformación de movimiento circular, del giro de la manivela, en lineal. ¿Veis? Que esto sube. Ya está. Ahora, ¿qué vamos a tener aquí? ¿Qué letras vamos a tener? Porque si estáis viendo, esto suena a las palancas, ¿a que sí? F por D igual a R por R. Pues vamos a ver cuál es cuál. F, fuerza que hago en la manivela. Chimpún. Porque la fuerza que yo hago siempre la tengo que hacer en la manivela. Pues la F va a estar siempre en la manivela. ¿Vale? R, mayúscula. Peso que tengo que levantar. Pues el peso que tengo que levantar. Ya está. Y ahora nos quedan la D y la R, las letras minúsculas, la D y la R minúscula. La D va a ser lo que se conoce como el brazo de la manivela, que va a ser esta distancia, ¿vale? Lo largo o corto que sea el brazo de la manivela. Esto va a influir en que me cueste más trabajo levantar el peso o menos. Pues la D es eso, el brazo de la manivela. Y la R va a ser el radio del torno. También va a influir que este torno sea más fino o más gordo. Pues ya está. Problemas súper sencillos. F, letras mayúsculas en las mismas unidades, letras minúsculas en las mismas unidades. La F, la fuerza en Newton, la R, el peso a levantar en Newton, las mayúsculas siempre tienen que estar en Newton. Acordaos de cómo se pasaba de kilos a Newton, que era multiplicando por la gravedad. Y luego las letras minúsculas, la D y la R, tienen que estar en unidades de longitud, centímetros, milímetros, metros, lo que sea, pero las dos siempre en las mismas, ¿vale? ¿Qué ejemplos de esto? Pues por ejemplo hay grúas de este tipo, persianas que se enrollan, también se utiliza esto y ya está. Estos problemas son súper fáciles. Vais a tener de los 5 problemas que quedan por mandar, vais a tener uno de cada tren y luego me parece que hay 1 o 2 de piñón cremallera y uno de estos. Nada, súper simple. Pues ya está. Voy a preparar el tutorial de cómo se hacen los ejercicios, ¿vale? Y aquí vamos a hacer el 13, 14 y 15, los que nos quedan del tema. Venga, chicos, hasta el siguiente.